En lógica, las hueás son verdaderas o falsas. La ideología del marxismo neoliberal, del comunismo neoliberal, del postmarxismo, postmoderna, tiene como principal enemigo la lógica. Quiere destruir, acabar con la lógica. Eso es lo que más le interesa, acabar por completo con la lógica. Entonces lo que hacen es agarrar las cosas y meterlas en un espectro. Entonces nos dicen que hay hombre o mujer, verdadero o falso, sino que hay un espectro. Entre hombre y mujer hay un montón de posibilidades, ¿no es cierto? Infinitas posibilidades porque es un espectro. Eso mismo hicieron con las enfermedades, con las patologías psiquiátricas. Agarraron todas las patologías psiquiátricas y neurológicas, a los pobres bipolares, a todos los buenos que tienen patologías de tipo mental o neuronal, y las metieron en un espectro. Entonces, así como todos estamos dentro del espectro hombre o mujer, todos estamos dentro del espectro autista, todos estamos dentro del espectro bipolar, porque al ser un espectro, lo que tú tenés es una variación. ¿Cuáles cosas en la realidad son espectros? Los colores son espectros, los sonidos son espectros, todo lo que son ondas son normalmente espectros. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los espectros? Es una variación infinita que tiene categorías totalmente arbitrarias. Tú vas del color blanco al color negro y tú determinás si hay un rojo, 10 rojos o 50 rojos, porque tú los cortáis donde tú querís. Porque del blanco al negro hay un continuo y eso es un espectro. Estos buenos están llevando todo espectro. ¿Por qué? Porque llevar las huevas espectro les permite derrotar la lógica. Y sobre todo el tema de las enfermedades mentales, porque las enfermedades mentales tienen relación con gente que no puede usar bien la lógica. Entonces inventaron el Asperger. Que siempre ha existido, hueones que son interiores, que están todo el rato pensando adentro, que tienen buena memoria, tienen buena lógica, tienen buenas matemáticas, son buenos para la cabeza y no funciona bien la otra parte de la comunicación social, de la relación con los demás. Esos hueones siempre han existido y no es una enfermedad, es un tipo de persona. Y la metieron en el espectro autista. Pero el autista, más de un siglo, ha sido considerado aquel que no puede abstraer. Y si hay alguien que sí puede abstraer, pero mucho más que el resto, es el Asperger. Entonces el Asperger no es autista y no está enfermo. Es un hueón con mucha abstracción, poca capacidad social, que siempre han existido y no hay ningún problema. Son los hueones cabezones, los Bach. Estamos todos en estos espectros porque la idea es eliminar definiciones o borrar las definiciones, como el documental ¿Qué es una mujer? Se le preguntaba a la gente ¿qué es una mujer? Y no podían responder porque no pueden definir, porque están en contra de definir. Porque cuando tú definís algo, tú decís esto es esto, tú decís el celular es un celular y le das características, entonces van a haber cosas que no van a ser celular y tú entras entonces a la lógica, la única lógica que existe, que es la del verdadero o falso. O es celular o no es celular. Estos buenos están en contra de la lógica, lo que quieren es destruir la lógica. ¿Cómo se destruye la lógica? No se puede. ¿Qué es lo que así? Impedirle a las personas pensar lógicamente. Entonces tú tenías ahí, por ejemplo, la bipolaridad. Es un trastorno que se da en el neocórtex, en la corteza cerebral, y que tiene que ver con que no hay suficiente litio. El litio es un mineral que en el caso de la función que cumple en la corteza cerebral es la de regular la corriente, hace como un aislamiento, aísla eléctricamente zonas del cerebro, las aísla eléctricamente. Entonces cuando tenéis poco litio, no está bien aislada tu corteza cerebral y termina pasando que la corriente que iba para un lado termina yendo para otro. Y eso hace que tengan estos cambios de ánimo. Iba una electricidad, iba para una parte y de pronto fue para otra parte. Eso es básicamente ser bipolar. No tiene más ciencia. Y es muy parecido a los epilépticos. Y hay mucha gente que hoy en día está diagnosticada como bipolar, en realidad son epilépticos. Porque la epilepsia también es lo mismo en el sentido de que la electricidad corre para un lado del otro. La diferencia es que el epiléptico no tiene una carencia de litio. El epiléptico lo que tiene es una lesión en las neuronas. Sus neuronas están rotas. Hay un cable suelto en el epiléptico. Literalmente. Hay una dendrita que no está conectada con otra neurona y tira el correntazo y el correntazo sale a cualquier parte. El bipolar no tiene cables sueltos. Lo que tiene es un problema de aislación eléctrica. Hoy en día agarra ya cualquier hueón que tiene cambios de ánimo y lo meten a que es bipolar. ¿Por qué? ¿Le hiciste un estudio para saber si tiene bajo el litio? ¿Qué pasa si sus cambios de ánimo están dados por su experiencia de vida? Ha tenido una vida muy cuática y por lo tanto se ve en este problema de los cambios de ánimo como una costumbre, o que de repente tuvo parientes que probablemente eran bipolares o epilépticos y esos cambios de ánimo que él observó los tomó como un ejemplo y entonces se expresa de esa manera a lo largo de su vida como fue su aprendizaje, digamos. Esa es otra opción y sería psicológico y no neurológico ni psiquiátrico. Es una opción. ¿Por qué no estamos contemplando esa opción? No contemplamos esa opción porque necesitamos hacer un espectro. La mayoría de la gente que hoy en día está diagnosticada bipolar no es bipolar, es epiléptica. ¿Cómo se llama esa epilepsia? Porque esta gente no tiene, ese tipo de epilepsia no tiene estos ataques epilépticos que la gente conoce, porque se llama distemia psicoepiléptica, es decir, que afecta la parte psicológica, afecta las emociones. La distemia psicoepiléptica se solía diagnosticar mucho antiguamente, no era problemático, y hoy en día nadie diagnostica la distemia psicoepiléptica, todo el mundo diagnostica bipolar. Y luego tenéis gente que ni siquiera ni tiene psicoepilepsia, ni una distemia, ni psicoepilepsia, ni tiene bipolaridad, pero se le diagnostica igual por su conducta, lo cual carece de sentido porque no tiene las condiciones fisiológicas que definen la enfermedad. Pero como la enfermedad ya no tiene definición, ahora es simplemente los cambios de ánimo que uno tenga, todos estamos en ese espectro. Lo mismo pasa con los autistas, lo mismo han estado haciendo con un montón de cosas. Y lo que quieren, en el fondo, el asunto es la destrucción de
la lógica, que nosotros no podemos pensar en términos de sí o no, que es como de blanco y negro. Siempre nos dicen en la televisión en todos lados, no es blanco o negro. Sí, hay muchas cosas, muchísimas, que son blanco o negro. ¿Cómo sabemos? La definición. Vemos la definición, si calza con la definición y si no calza con la definición no es. No, vamos a eliminar las definiciones. Y esa es la realidad en la que estamos. Es un desastre. Pero mucha gente está voluntariamente en esta weá. Mucha gente supuestamente de derecha, supuestamente cristiana, anda para allá y para acá con la bandera de que su hijo es autista o no sé qué, y es mentira. No es autista tu hijo, estúpida. Le estáis creyendo estupideces al weón del psicólogo y del neurólogo que tienen una agenda política. Creerle al psicólogo que tu hijo es autista o Asperger es lo mismo que creerle al psicólogo que tu hijo es mujer. Es menos obvio para ti, pero es lo mismo. Créeme que es lo mismo. Sí. En el espectro, por definición, estamos todos dentro, por definición. El espectro, por definición, lo abarca todo. Tú no podías estar fuera de algún espectro. No podías. Si tú me hablas, yo puedo agarrar tu voz y decirte en qué rango de voz tenés en términos de la frecuencia de la onda sonora y establecer cuál es tu rango vocal. Puedes ponerte en un espectro sobre tus relaciones sociales, puedo ponerte en un espectro sobre tus cambios de estado de ánimo, puedo ponerte en un espectro respecto a tu color de piel, puedo ponerte en un espectro respecto de tu conducta, si son más masculinas o más femeninas, puedo ponerte en todos los espectros que yo quiera, porque estáis vivos, existís. Claro. En el momento que tú existís, estáis en todos los espectros. No es imaginable un sujeto que no está en todos los espectros. No tiene sentido. En tanto espectro, lo abarcan todo. Si nosotros nos vamos a ver el sol a cualquier cantidad de kilómetros, el sol tiene un espectro lumínico, tiene un espectro de color, tiene un espectro de sonido, un espectro abarca todo. Y eso es parte del plan político. Cuando tú empezáis a pensar en espectro y dejáis de pensar en lógica, sí o no. Esa es la lógica. Definición, verdadero o falso. Y nosotros tenemos la obligación de, si queremos sobrevivir en este mundo, chiquillos, no hay un espectro de lo venenoso. Tampoco hay un espectro de estabilidad estructural para los edificios. O se sostienen o se caen. ¿Existe un espectro respecto de la vida y la muerte? ¿Hay alguien que está un poco menos vivo y un poco más vivo y un poco más muerto y un poco menos muerto? ¿Hay un espectro entre la comida y el veneno? ¿Hay algo que yo me como y me alimenta un poco y me muero un poquito? ¿O las weas me matan o no me matan? Entonces, si nosotros queremos sobrevivir en este mundo, no podemos pensar espectralmente. No podemos. Si queremos estar vivos. Si queremos tener casas que no se nos caigan encima. Y si queremos irnos al cielo, porque Jesús dice, el que no está conmigo está contra mí. No hay espectro. Yo soy más o menos cristiano. Yo soy un poquito cristiano. No. O estoy con Jesús o no estoy con Jesús. ¿Qué le pasa a los tibios? Dios los escupe, Dios vomita a los tibios. Porque no eres frío ni caliente, te vomito de mi boca, dice. Eso pasa con los espectros. Los espectros son vomitivos para Dios. El ser humano tiene que estar sí o no. ¿Es sí o no, po? Y a todos esos neurólogos que andan con la hueá del espectro para arriba y del espectro para abajo, no son profesionales de la salud. Son sediciosos y subversivos y hay que colgarlo en la plaza pública. A todos esos psiquiatras y a todos esos neurólogos nos quedamos sin salud mental. No hay problema. Mejor no tener a estos hueones que tenerlos. Ratas. Hay que colgarlo en la plaza pública, hueón. Están destruyendo a la gente la capacidad de pensar como un ser humano y de sobrevivir en este mundo. Y la gente lo empieza a reflejar en el lenguaje. Hay que echar que la gente empiece a decir, ¿esto es como esto? ¿O es más o menos esto? No pueden decir esto es esto. Tienen que decir es como, es más o menos, es parecido a. Pero no pueden decir lo que es. Y tienen que usar analogías vagas, normalmente espectrales. Porque no pueden pensar con la cabeza. En este momento son los principales enemigos de la humanidad. Todos esos hueones que están con esta hueá. Son los mismos. No, si no es lo mismo porque mi neurólogo es cristiano, tu neurólogo es un imbécil. Son exactamente los mismos imbéciles que están en la hueá de que los niños son niñas y los no binarios y todas esas cosas. Son los mismos. A los hueones les conviene. Porque si todos los hueones están enfermos, todos necesitan una atención y a todos hay que atenderlos y recetarles hueá. Entonces a los hueones les conviene espectralizar condiciones que son totalmente binarias. Entonces les conviene a que todos seamos autistas y les conviene que todos seamos bipolares, aunque ninguno de nosotros lo sea. Simplemente porque los hueones cambian la definición o desordenan, creando una hueá espectral en la que todos tienen que caber por fuerza, porque una hueá espectral tenéis que caber, y entonces todos tenemos que ir al doctor. ¿Qué te parece? Que tienen campo laboral, todos tienen pega, estos hueones, más pega que la chucha. Y tú vas al GES a pedir hora a cualquier profesional de la salud mental, te van a dar hora para 6 meses. ¿Por qué no hay hora en 6 meses? Porque hay que atender a todos los autistas y a todos los bipolares que nos sacamos del culo porque no existen. Y se están forrando. Los psiquiatras, los neurólogos y los psicólogos se están forrando, se están abanicando con billetes a costa de patologizar al 90% de la población. Y cuando hay un loco de verdad que necesita tratamiento urgente, no hay tratamiento para él. Y ese loco de verdad que necesita tratamiento urgente después deja la zorra y la culpa es de las armas, la culpa es de la extrema derecha, de las noticias falsas. No, la culpa es de ustedes que están atendiendo gente sana en lugar de atender gente que realmente necesita el servicio. Es un fraude gigante.
y los tienen a todos convencidos de que son enfermitos, entonces hay que respetarlo porque no es mi culpa porque estoy enfermo. No, weón, hay que hacerte bullying hasta que te portes como un ser humano. Porque si el 90% de los weones tienen alguna patología y creen que tienen alguna patología y creen que no tienen ningún arreglo porque es una enfermedad y tienen que todos que respetarme, entonces mañana no hay comida, weón. Alguien tiene que manejar los camiones. Están todos enfermos, son todos enfermos. Ah, nadie puede manejar los camiones, ¿cierto? ¿Están todos enfermos? ¿Quién va a manejar los camiones si son todos enfermos? Imagínate que los que no son enfermos, justo todos los que no son enfermos, están para la cagada porque no tienen capacidad de razonar con los absolutos del sí y el no, porque tienen que razonar con categorías espectrales, con cosas así, y entonces no pueden pensar con la cabeza, pues. Una parte de la población diagnosticada con diagnósticos que no existen y que por lo tanto creen que son enfermos y andan enfermos por la vida porque les dijeron que eran enfermos, no lo son malcriados nomás, les faltan una sacada de chucha. Y por el otro lado, tenéis un montón de hueones, como están sumergidos en este mundo, donde se diagnostica de esta manera, donde la realidad es tratada de esta manera, no son capaces de pensar como seres humanos. Entonces tampoco sirven para nada. Y nos vamos a la chucha. Entonces, bueno, ¿por qué alguien querría que nos fuéramos a la chucha? Bueno, no estábamos de acuerdo, los del Club de Roma y los del Bilderberg y los hueones del Davos y todos esos hueones no están todos de acuerdo en que sobran seres humanos, que hay más de los que se necesitan. ¿Ah?